Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sanador, nuestro Señor. Tú nos enseñas que si tu pueblo se humillare y buscare tu rostro y orare, se convirtiere de los malos caminos, entonces, Señor, tú oirás desde los cielos nuestra oración. Sanarás nuestra tierra, Señor, nuestra vida. Eso te pedimos, Señor. Manténnos a tu pueblo humillados delante de ti. Obra en nuestras vidas, cámbianos. Permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo. Háblanos esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Esta mañana queremos hablar y compartir de la palabra de Dios, de un poder especial. Un poder que está sobre cada creyente y que todos nosotros deberíamos buscar ese poder. Ahora, hay dos tipos de poderes. El poder del hombre, que cuando no interviene Dios, es un poder destructivo. Escuche bien esto, el poder del hombre sin Dios es un poder destructivo. Se vio esta semana en las noticias que en Israel hubo una celebración cuando se enteraron de que la guerra con Hamás se terminaba. Ya. Y la gente bailaba y felices. Se acabó la guerra. Pero nadie regresa a ver sobre el poder destructor del hombre. Poder ver la franja de Gaza destruida, poder ver Israel también atacado y destruido con el poder del hombre. No podemos decir que hay victoria de algún lado cuando el poder del hombre destruye. Y aún cuando no hay guerra, el hombre usa su poder y el poder a veces de la lengua para destruir a otros, para desanimar, no para edificar. ¿Por qué? Porque esas palabras salen del corazón, de un corazón sin Cristo, amargado, y puede causar un dolor a los demás, destruir, desanimar, desalentar. Así que el poder del hombre es destructor si es que Dios no está interviniendo. Pero yo quiero hablarles de un poder maravilloso que viene de Dios y vino a esta tierra en un día muy especial, en el día de Pentecostés. Y quiero explicarles qué fue ese poder. Y ese poder está en nosotros ahora. Y usted tiene que anhelar de ese poder. Porque usted no puede hacer nada sin el poder de Dios. No puede edificar su vida. No puede ser transformado su vida. A menos que el poder de Dios esté en usted. El poder no vino para demostrar cosas extraordinarias que se puede ver hacia afuera. El poder vino aquí dentro y se llama el Espíritu Santo. Así que quiero compartir con usted de este poder y cómo actualmente en su vida
tiene que estar obrando. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer los 13 primeros versículos. La prédica va a tratar un poquito más, pero vamos a leer los 13 primeros versículos. Hechos capítulo 2. Y si usted encontró, nos ponemos en pie, por favor. La palabra de Dios, que es verdad, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, como Cirene y los romanos, que residen tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos a ser hombres y mujeres de fe, llenos del Espíritu Santo. No queremos vivir de otra manera. Háblanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Esta cita bíblica, este pasaje en particular, ha sido muy controversial. De aquí nace la iglesia pentecostal, porque muchos dicen, equivocadamente, que estaban hablando en lenguas diversas, extrañas. Ojo. Usted tiene que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios nos da con tanta claridad y especifica que no se trataba de balbuceos, de hablar lenguas extrañas, se trataba de lenguas donde la gente le podía entender. Aquí no tenemos extranjeros, ¿no? Aquí hay una brasilera, ¿cierto? Que si yo empiezo a predicar en portugués me va a entender. Pero también entiende español, qué bueno. Pero hermanos, quiero que imaginen lo que ocurrió allí. Fue algo extraordinario. Dios había prometido que vendría el Espíritu Santo, descendería con poder. Ya habíamos escuchado la semana pasada por el pastor Miguelito y nos había hablado este pasaje tan importante
del capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todos lados. Qué lindo, qué hermoso. Es una promesa. El Espíritu Santo no viene para que nosotros, los seres humanos, manipulemos a los demás, haciéndoles creer que somos especiales. No vino para eso. Eso no viene de Dios. El Espíritu Santo vino para darnos el poder, para predicar, para enseñar, para estar convencidos que Cristo es el Señor y el Salvador. Pero hermanos, entendamos qué significa que vino en el tiempo de Pentecostés. Esta palabra es una fiesta judía. Los judíos tenían 3 fiestas tan importantes que cuando celebraban venían de todas las regiones y llegaban a Jerusalén. Me imagino que podía ser tan incómodo para muchos decir: aquí no hay cómo ni moverse, mira cuánta gente ha llegado. Pero eso era lo que Dios había enseñado, que se reúnan todos en estas fiestas solemnes. Y le voy a hablar de la primera fiesta rápidamente. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta donde se enseñaba que el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Puede imaginar qué importante es recordar eso? Fue liberado de la esclavitud de 400 años y llega a que Dios les dé la libertad y les lleve por el desierto a una tierra prometida. Pero ¿esto qué tiene que ver con Cristo? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. Y le voy a decir, Jesús murió en el día de la Pascua, en esa semana especial, donde todos estaban reunidos. Y Cristo vino a morir en la cruz para liberarnos a todos los que creemos, liberarnos del pecado. ¡Qué extraordinario! ¡Qué comparación más extraordinaria! Al pueblo de Dios le liberó de Egipto, de la esclavitud, y a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero a Cristo le damos la gloria. Así que cada vez que usted escuche de esa fiesta de la Pascua, recuerde que estamos hablando del Cristo que murió en la cruz del Calvario. Esta segunda fiesta, ya vamos a leer algunos pasajes importantes. Esta segunda fiesta, llamada la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa esta palabra Pentecostés? 50 días. Es decir, del sábado de la Pascua, ellos contaban 50 días y celebraban esta segunda fiesta importante, a que asimismo venían de todos los rincones. Ahora ya vamos entendiendo por qué habían los medos, los persas, venía gente de Egipto, pero gente que venía a adorar a Dios y tenían diferentes lenguas. Esto sucedió en Pentecostés. ¿Por qué no sucedió en otra fiesta? ¿Por qué no sucedió en otra época? Porque tenía un gran significado. Esa fiesta llamada fiesta también de la cosecha o fiesta de las semanas. ¿Por qué fue la fiesta de las semanas? Permítame explicarlo. Estábamos hablando que en el Antiguo Testamento, ya voy a leer, les dijo que 7 semanas, en 7 semanas iban a celebrar esta fiesta tan importante. Y 7 semanas significa 7 días, por 7 semanas son 49 días.
Pero dice claramente la palabra, un día después de las 7 semanas, es decir, en el 50º o 50º día debes celebrar. Lean conmigo Levítico 23, 9 y 10, por favor. Levítico 23, 9 y 10. Y voy a explicar el significado de esta fiesta. ¿Alguien quiere leer, por favor? Amén. ¿Qué tiene esto que ver? Gracias, hermano Bismarck. ¿Qué tiene esto que ver con esta fiesta? Quiero que note algo muy importante. Dios estableció desde el Antiguo Testamento cómo debían celebrar las fiestas. Y Él dijo, esta fiesta la fiesta de Pentecostés es una fiesta que tiene que ver con la cosecha. Y dice que cuando tú entres y coseches, debes traer al sacerdote la primera gavilla, es decir, el primer manojo de trigo o de cebada. Lo primero que coseches, tráele al sacerdote porque es para Dios. Ahí están las primicias. Pero esto no es que yo debo predicar de las primicias, porque esto es algo que Dios estableció, que todos los cristianos de todas las épocas debemos entender que primero es Dios en nuestra vida y nuestro corazón es lo primero para Él. Pero ¿qué significaba con respecto a Jesucristo? Lea conmigo, por favor. Esto es importante. En Corintios 15, Primera de Corintios 15, 10, por favor. Primera de Corintios 15, 10. Ahora vamos a leer bastante la Biblia. Perdón, Primera de Corintios 15, 20, discúlpeme. Primera de Corintios 15, 20. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leer esto? Amén. Wow, Cristo ha resucitado, primicias. Entonces ya estamos viendo que Dios enseñó que el primer manojo es para Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo que Jesús es las primicias, es lo primero de todos los que vamos a resucitar con Él. Y esta fiesta también nos da y nos aclara bíblicamente el significado. Sigamos en Levíticos 23, 15 y 16, por favor. ¿Qué significa esta fiesta de Pentecostés? 50º. Levítico 23, 15 y 16. Dice así: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis, ¿cuántos? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, hermanos, estas no son fiestas inventadas. Estas son fiestas ordenadas por Dios. Y tiene un significado enorme, que en esa fiesta de Pentecostés quería representarse la primicia que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y nosotros entender que como cristianos, para nosotros lo primero debe ser Dios en todo. En todo. No hablamos de dinero.
Estamos hablando de nuestras vidas para Él. Porque Jesús dio la vida por nosotros. Ahora, esta fiesta es celebrada en esa fecha. Recuerde que la Pascua se celebró un día sábado. Esta fiesta fue un día después, o sea, un día domingo. ¿Y por qué nosotros nos congregamos el domingo? ¿Por qué usted no se congrega, no nos congregamos el sábado? Porque el domingo resucitó Cristo. Las primicias de Dios. Jesús el Señor. Y a Él le adoramos, solo a Él le adoramos. Entonces nos invitó desde el Antiguo Testamento a celebrar un día domingo. Pero también había una razón súper importante. En esa fecha, Dios mandó que el pueblo vaya al monte Sinaí. Y ese día recibieron la ley moral de Dios. ¡Qué extraordinario! O sea, ¿cómo no celebrar un día como ese? Ahora usted se imagina esta comparación. Ahora que ya hemos visto un poco de historia, compare lo que pasó en el Antiguo Testamento, cómo Dios designó días perfectos. ¿Para qué? Para darnos a conocer quién es Jesús. Entonces el pueblo llega a la fiesta de Pentecostés para celebrar algo especial. Y dice la palabra que estaban unánimes juntos. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora, yo puedo decirle algo importante. Aún no había llegado el Espíritu Santo, pero ya Dios preparó que su pueblo aprenda a andar unidos, juntos. No puede ser, hermanos, que alguien diga, yo soy cristiano, pero desde mi casa. No existe eso. Yo no necesito iglesia. Yo no necesito que nadie me diga nada. Eso no está en la Biblia. Por eso Dios mandó a congregarnos. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que estar unánimes juntos. Porque en esa unidad suceden cosas extraordinarias que voy a mencionar. Pero déjeme recordar algo importante de lo que ocurrió ahí. Dice, de repente vino del cielo, ¿qué? Un estruendo, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Todos los que estaban allí pudieron escuchar, se estremecieron. Y no solo pasó eso, sino que se aparecieron lenguas repartidas. Ahora es interesante entender lo siguiente: el Espíritu vino con poder de Dios, pero no vino a tocar sus vidas, vino a morar en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, algunos están totalmente confundidos cuando empiezan a sacudirse. Es que estoy tocado con el Espíritu, buscan en el piso. No han leído la Biblia. El Espíritu no vino a hacer esas cosas. El Espíritu de Dios vino a morar dentro de ti, a cambiar tu vida, a ser transformado con su poder. A eso vino el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se manifestó? Fue extraordinario. Dice la palabra, como habíamos leído, con poder. Recibiréis poder. Así que esta fiesta nos muestra la presencia del Espíritu Santo. Ahora, entendamos también lo siguiente, hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios se había manifestado
¿Con qué? Con viento y con fuego. Dos cosas importantes. Con viento y con fuego. Recuerde cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía. Pero no es un fuego que quema. No era un incendio. Era el fuego del Espíritu de Dios que estaba allí. Que él podía ver una zarza que no se quemaba. Lo seco que estaba, qué impresionante, no se quemaba. Y Dios estaba en medio de ellos. Se presentó con fuego. Cuando Dios guió al pueblo en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el desierto y todos tenían miedo de perderse, Dios dice, yo les guiaré en el día con una nube, un torbellino, un viento, y en la noche con fuego. Era mi presencia. La presencia de Dios se manifestaba de esa manera y ahora no fue la excepción. Estuvieron reunidos en ese aposento alto, suponemos que era el aposento alto, porque no nos dice claramente, 120. Así empezó la iglesia, la primicia de la iglesia, 120 reunidos, unánimes, estaban orando, pero escuche, temerosos. Escuche, ellos estaban allí temerosos de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Y llega el poder de Dios y se derrama con ese viento y con esas lenguas de fuego. Y empieza a ocurrir lo impensable. El poder de Dios empieza a caer sobre cada uno de ellos. Y son personas que reciben de su poder, reciben los dones del Espíritu Santo, cada uno. Y ocurrió algo extraordinario. Empiezan muchos de ellos a predicar en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque recuerden que era una fiesta importante. Habían venido de todas partes. A diferencia de lo que ocurrió en el monte Sinaí, eso fue solamente para el pueblo judío. Recibieron los mandamientos. Ahora Dios estaba diciendo, mi pueblo viene del norte, del sur, del este, del oeste. Viene mi pueblo. Y da a conocer, escuche, las maravillas de Dios. Versículo 11. Aún hablaban a los cretenses, a los árabes, les oían hablar de nuestras lenguas. ¿Qué? Las maravillas de Dios. ¡Wow! Hermanos, ojo con lo que le voy a decir. Hay personas que salen a predicar y testifican de sí mismas, de sus propias maravillas. Ay, es que yo recuerdo cuando era un borracho y mira ahora lo que soy una maravilla. No, por favor, así no se predica. Siempre debemos dar la gloria a Cristo. Las maravillas de Dios era que Jesús era el Señor, el Salvador, el Señor de los cielos. Esas son las maravillas de Dios. Esas son las buenas noticias, el Evangelio. Así que tomemos en cuenta todo esto que sucedió. La gloria de Dios fue manifestada sobre los creyentes. Pero, escuche, no cayó sobre un templo. Las maravillas de Dios no fue en ese lugar, el aposento alto. Las maravillas de Dios no ocurren en el templo Sinaí. Las maravillas de Dios ocurren en ustedes, en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Así que usted está en su casa y Dios hará grandes maravillas en usted. Pero usted necesita conocer el Espíritu Santo. Necesita vivir en el Espíritu Santo y sobre todo ser lleno del Espíritu Santo.
Usted no puede cambiar su carácter si no fuera por el Espíritu de Dios. Usted necesita una transformación. Así que nosotros somos el templo del Dios viviente, donde mora el Espíritu Santo. Por eso cada vez que usted quiera hacer algo malo, usted está trayendo tristeza al Espíritu Santo que mora en usted y será reprendido por Dios. Necesitamos entender todo esto. Ser lleno del Espíritu Santo no está en estas paredes, está en nosotros. Nosotros tenemos a veces la costumbre de decir, nos vemos en la iglesia, nos vemos, el domingo nos vemos en la iglesia. Entonces usted ya sabe que la iglesia queda en la Juan de Dios Navas y Elías de Almeida. Pero la iglesia, aquí hay una construcción. Ni siquiera podemos llamarle el templo. Como dije, ya es nuestra costumbre. Pero donde estamos reunidos uno o dos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y somos la iglesia. Ayer fuimos con Roxy y Belén para Yaguarcocha, hace mucho tiempo que no habíamos ido. Y yo recordaba haber visto una iglesia allí. Conocí al pastor que se congregaba. ¿Sabe dónde se congregaba? Él no se congregaba en un templo. Él llevaba sus ovejitas abajo de un árbol. Y se sentaba en unas banquitas. Y él predicaba bajo el árbol. Y todos escuchaban la palabra de Dios. Yo decía, esto es iglesia. Este es un templo que Dios nos regaló para protegernos de la lluvia, para estar juntos, para sentarnos cómodamente. Pero la iglesia somos nosotros. Y ya vamos a ver que somos nosotros en el poder de Dios. Pero sin embargo, usted siempre va a encontrar lo siguiente. Gente que apreciaba las maravillas de Dios. Lea versículos 12 y 13 conmigo. Dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros que dicen, se burlaban. ¿Y qué decían allí en la burla? Estos están llenos de mostos. ¿Sabe qué significa? Estos están... Un comentarista del Nuevo Testamento dijo lo siguiente: yo nunca he sabido que alguien se tome una botella de whisky y hable francés. No he escuchado nunca. Pero eso estaba sucediendo. El Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y esto es una maravilla de Dios. Pero siempre escuche, habrá los que se oponen, los que se burlan, los que son de un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Pero eso no le debe impedir a usted dejar de predicar la palabra de Dios. Por favor, tiene que hacerlo. Y quiero mostrarle en tercer lugar que el Espíritu Santo vino a transformar. Luego de toda su presencia esplendorosa, Pedro viene y predica por primera vez el Evangelio. Escuche, versículo 14, léalo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, que esto sea notorio, oíd mis palabras. Y empezó a hablar. Estos no están llenos de mosto, sino que el Espíritu de Dios, dijo el profeta Joel, y el profeta Joel dijo 800 años antes,
que el Espíritu Santo iba a derramarse sobre toda persona, sobre toda carne. No estaba diciendo literalmente que todo el mundo iba a ser cristiano, cuidado, no estaba diciendo eso, pero estaba diciendo que sobre todos los que iban a conocer a Cristo, iba a derramarse el Espíritu Santo. Iba a suceder cosas grandes. Los dones que usted tiene, los dones que usted tiene, y que cada uno de ustedes me edifica a mí, y nos edificamos unos con otros, con esos dones preciosos. Eso es el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu vino a transformar nuestras vidas. Pero respondámonos a esta pregunta. ¿Qué sucedió al ser derramado el poder de Dios? ¿Cómo transformó a estos testigos temerosos? ¿Usted recuerda quién fue Pedro? Pedro fue temeroso. Él no fue capaz de decir, sí, yo soy cristiano y soy seguidor de Jesús. ¿Y qué? Sino que le negó 3 veces. ¿Por qué? Porque era temeroso. Porque estaban escondidos, porque eran temerosos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, viene a transformar la vida. Viene a hacer de ellos hombres de fuerza y de poder. Y vemos en este primer sermón de Pedro cómo habla con tanta fuerza, con tanto poder, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 13. Aún ellos se burlaban. Y Pedro viene y habla con tanto poder y les dice, les voy a hablar no solamente del poder del Espíritu Santo, sino también les voy a hablar de este Jesús Nazareno. Versículo 22. Les voy a hablar de este Jesús Nazareno y empieza a predicar de Cristo, empieza a predicar de su muerte y de su resurrección. Ahora, ¿qué fue importante que ocurra? Escuche, que estén unánimes juntos. Usted tiene que estar junto a la congregación. Donde sea que está la congregación, tiene que congregarse. Cada uno de los chicos que ha salido de esta iglesia, yo he hablado con ellos. Cuando han tenido que ir a estudiar en Argentina o se han ido a Estados Unidos, mira, lo primero que tienes que hacer, busca una iglesia. ¿Por qué? Porque allí está el poder de Dios. Allí está el poder de Dios. Ahora, ¿por qué debemos estar juntos, unánimes? Le voy a dar 3 razones importantes. La primera, tiene que ser un deseo colectivo de buscar a Jesús y sus promesas. Si yo le pregunto, ¿por qué está usted aquí esta mañana? Usted me va a decir, es mi deseo buscar a Jesús. Y lo mismo va a ocurrir en cada uno de ustedes y con los hermanos del segundo culto. Es mi deseo de buscar a Jesús. Quiero conocer sus promesas. Segundo, juntos nos edificamos y crecemos. La palabra de Dios dice en Efesios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para que crezcamos juntos. Entonces, usted está aquí porque usted es edificado con el hermano que está en la puerta, usted es edificado con el hermano que se acercó a abrazarle y darle el amor, que es edificado con el hermano que alaba al Señor, que predica, que enseña, etc. Y usted también tiene dones para edificar a otros. Es importante que usted lo haga. En tercer lugar, estamos juntos porque nos exhortamos para seguir firmes en el camino de la fe. Escuche el resultado que dio la prédica de Pedro. Uno dice, ¿será que Pedro predicó en vano? Lea conmigo Hechos capítulo 2.
Dice el versículo 37. ¿Qué pasó cuando oyeron esta prédica? Al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe lo que significa esto? Les llegó el mensaje de la palabra al alma. ¿Y ahora qué hago? Y Pedro les dice a continuación: arrepiéntase y bautícese. Y se arrepintieron y se bautizaron. Y fueron parte de un pueblo. Se convirtieron como 3,000 personas. Pero no tenía que quedar ahí la cosa, ¿no? Ay, qué lindo, ya me bauticé. ¡Qué celebración! Ahí no queda la cosa. Siga leyendo conmigo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe lo que significa perseverar? Continuaban juntos. Esto era interminable. Y tenían que estudiar las Escrituras. Por eso es importante que cada uno vaya a una célula, que cada uno pueda ser parte. Perseveraban juntos en la oración, aún en el partimiento del pan, la mesa del Señor, que estemos juntos. Hermanos, es importantísimo la iglesia, el crecimiento. Siempre hemos escuchado esta comparación, que el cristiano que quiere vivir solo es como alguien que estuvo un día en las brasas, los carbones encendidos formaron una brasa, todos unánimes juntos, calientitos, pero uno decidió apartarse. No, yo ya no quiero ser de aquí. Se fue a un lado. ¿Sabe lo que ocurre? ¿Se ha visto usted cuando un carbón sale de la brasa? Se apaga, se enfría. Así que, hermanos, vamos a decirle al Señor: Señor, permite que yo esté junto a la iglesia, que caminemos y llenos del Espíritu Santo. No lo haga simplemente por decir: yo soy un cristiano más y como ya soy cristiano ya no necesito nada más. Tiene que caminar lleno del Espíritu, porque el Espíritu le transforma su vida, transforma su carácter. El Espíritu le hace ver a usted que lo que usted está diciendo, lo que usted está haciendo está mal. Tiene que ser transformado por el Espíritu. En conclusión, cuando vino el día de Pentecostés y llegó el Espíritu Santo, fue el inicio para nosotros de una vida nueva, de una vida diferente. No se sienta como: yo no puedo cambiar, ya soy así y así me moriré. Así no debe pensar un cristiano. Segundo, la presencia del Espíritu está con su pueblo. No es que estuvo en Pentecostés. Hoy en día está en su vida y está en su corazón. Y siempre nos guiará a toda verdad. Y en tercer lugar, vino el Espíritu a dar y a transformar la vida de los creyentes. Y ese es el fin que debemos perseguir todos: ser transformados. Yo le invito a hacer algo que yo hice ayer. Ayer me puse a pensar: ¿cómo fui yo hace 30 años? Y hay cosas que yo no hubiera querido recordar, pero era importante hacerlo para saber a dónde me ha traído Dios ahora. ¿Quién soy? ¿Cómo Él está actuando? ¿Cómo Él está cambiando mi vida?
Él está edificando sus vidas. Porque el Espíritu Santo está en ustedes. Está transformando sus vidas. Así que yo le invito a que se congregue fielmente y le invito a que escuche al Espíritu Santo, la palabra de Dios. El Espíritu no habla por sí solo, Él habla del Señor. Y usted pueda ser transformado su vida. Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Gracias, Padre. Gracias por este tema, Señor, que realmente transforma nuestra vida, el poder de tu Espíritu. Lo que el Espíritu habla todo lo que tú le mandas, Señor, a que nos diga. Queremos ser transformados con toda verdad, Señor. Hay mucho que cambiar. Hay mucho por qué ser transformado. Hay mucho. Pedimos que nos enseñes, que nos limpies, que nos cambies, nos transformes. Gracias, Señor, por tus bondades. Pedimos bendición sobre los diezmos y ofrendas. Aún enséñanos a dar con amor. Saber que tú eres la primicia, lo primero en todo. Enséñanos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.